Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, martes 12 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17, del versículo 7 al 10. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento, ponte a la mesa, no le dirá más bien, prepárame algo para comer y cíñete para servirme? Y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid, no somos más que unos pobres siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, gracias por estar aquí presentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que estén escuchando la reflexión del Evangelio del día de hoy, martes 12 de noviembre del 2024. Hoy la palabra del Señor nos habla acerca de el servicio con la humildad. El servicio con la humildad. O sea, de servir con humildad. Decía Jesús allá en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre ha venido a servir. Si Jesús que vino a servir, ustedes y yo también tenemos que buscar servir a los demás. Escuchen cómo dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca del servicio a los demás. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces, cuando ustedes y yo queremos ser agradables al Señor, tenemos que seguir su ejemplo. El servir a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir, así de simple. Allá en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios
que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Tenemos que siempre nosotros estar buscando la oportunidad de servir a los demás. No para que me vean, para que de esa manera me aprecien más, no, sino para ganar personas para Jesucristo, para que a través de nosotros, que somos instrumentos de Dios, las personas se acerquen más al Señor Jesucristo. Escuchen cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Sin buscar, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 4 dice: nada hagáis por ambición ni por vanagloria. Nada hagáis por querer ser más importante o porque las otras personas te admiren y querer ser más que los demás. Nada por ambición ni por nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. O sea, como dice allá en Eclesiástico capítulo 3, versículo 18, mientras más grande seas, mientras más sepas, más debes humillarte, así así Dios te verá con buenos ojos, y también los demás. Tenemos San Pablo, dice allá en Romanos 12, 16, que seamos atraídos por lo humilde, por lo sencillo. Escuchen cómo dice. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice: tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, en el orgullo, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría, porque la sabiduría que tenemos, el don que tenemos para servir, nos ha venido de Dios. Y Él nos ha dado, y a Él tenemos que darle siempre la gloria. No nosotros creernos nunca más que los demás. Regresamos a Filipenses capítulo 2 del versículo 3 al 4. Dice: nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Sin buscar el propio interés de uno, sino el de los demás, para su propia edificación, para que todos crezcamos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:2 dice: que cada uno de vosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Por eso tenemos que buscar siempre la paz con todos. Hebreos 12:14 dice: procurad la paz, sin la cual nadie verá a Dios. Claro, siempre es un reto porque es un reto porque cada persona piensa diferente. Entonces, unidos en la fe, unidos en el amor de Cristo, unidos en el servicio al Señor, tenemos que siempre, incluso buscar la manera de soportarnos los unos a los otros. Escuchen como dice Efesios capítulo 4. Escuchen como dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Ciertamente que es difícil a veces en la vida. Hay personas que piensan de diferente manera o simplemente personas que no tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos. Y a veces ese es el error más grande, que porque yo he tenido la oportunidad de conocer al Señor y de acercarme a Él, todos tienen que estar al mismo nivel. No, mis hermanos, nosotros también hemos empezado por el inicio. En algún momento también no nos gustaban las cosas del Señor. En algún momento no conocíamos de las cosas del Señor. Pero
El Señor ha sido compasivo y misericordioso con nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Recuerdan lo que dice ya la bienaventuranza, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Entonces, más bien cuando tengamos cuando hayan estas personas que, que de alguna u otra manera nos hacen perder la paciencia, es una oportunidad para nosotros poner a prueba la virtud de la paciencia. Porque, y si no tenemos estos retos, estas personas, entonces, ¿dónde está la virtud probada? No hay virtud probada. Entonces, así es simple. Entonces, por eso es de hecho, es de hecho interesante pasar por todos estos tipos de pruebas, de retos, para que de esa manera se manifieste a ver quiénes son de virtud probada. Y las personas de virtud probada, entonces esos son los más agradables al Señor. Por eso, cuando ustedes y yo nos hemos decidido seguir al Señor, siempre van a venir pruebas, siempre van a venir persecuciones y tribulaciones. La palabra de Dios en Siracides o Eclesiástico, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. La diferencia es que sin el Señor van a venir las pruebas, van a estar solitos, nos va a hacer a nosotros zarandear las pruebas. Mientras estemos con el Señor, él dice en Lucas 11:28, vengan a mí los que están cansados, los que yo les aliviaré. Yo soy manso y humilde de corazón. Lucas 11 del 28 al 29 y al 30. Entonces, cuando ustedes y yo nos encaminamos en el Señor, van a venir pruebas, sí, pero vamos a estar con Jesucristo, con el Rey de Reyes. Con Él todo lo podemos. Si estamos sin Jesucristo, dice Juan 15:5, ustedes sin mí nada pueden hacer. Mientras estemos con Jesucristo, entonces, con Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, quiero leer un momentico la epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Como mencionábamos hace un momento, en el camino del Señor hay personas que están recién empezando, hay personas que ya van un poquito más conociéndole al Señor y personas que están 100% entregadas al Señor. Pero una persona que está 100% entregada al Señor también tuvo su proceso. Para comparación con una persona que está recién empezando, que recién un poquito está abriendo el Señor su conocimiento para conocerle a Él, para amarle, para servirle. Entonces, lo que sucede muchas de las veces, un servidor del Señor que ya está encaminado en el camino del Señor, a veces pretende que los demás sepan lo mismo que esta persona y vayan al mismo nivel. Y eso, la palabra de Dios nos dice que el Señor a cada persona da según su capacidad. El hecho que yo sea capaz de hacer cierta cosa o cierto servicio dentro de la iglesia o en el servicio dentro de la familia, no quiere decir que todos tienen que hacer lo mismo, porque allá en Mateo 25, del versículo 15 al 29, dice que el Señor da talentos a cada persona según su capacidad. Entonces, a veces eso es un error grande de una persona que está encaminada en el camino del Señor, de pretender que los otros hagan lo mismo. Les pongo un ejemplo: una persona que se pasa en oración todos los días y enamorada de la oración perfecto. Pero cuando una persona está empezando, hay que iniciar poco a poco. Claro, la meta es que se rece el rosario todos los días y se ore más aún, porque el Señor en Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41, dice que tenemos que orar mínimo una hora diario para no caer en la tentación. Pero eso lleva un proceso. Hay que empezar poco a poco, encaminar, perseverar, sin desfallecer, eso sí, sin desfallecer. Por ejemplo, en mi experiencia personal, a personas que no han sabido nada de la oración ni de Dios, a veces les he hablado de Dios, como dice allá en Sabiduría capítulo 13, versículo 5, por la belleza de la creación se puede contemplar por analogía a su creador. Entonces, yo les empezaba hablando así, de la creación y qué tan hermosa es, y que a esa creación, si esa creación es hermosa,
el Creador es mucho más hermoso. Y poco a poco les he ido encaminando en la oración. Al inicio y recuerdo, con muchas personas, les cuento por testimonio personal, cómo les he encaminado a muchos en la oración. Primeramente, el Padre Nuestro. Recemos un Padre Nuestro ya que vamos a hacer tal o tal cosa. Recemos un Padre Nuestro, Señor, y a veces ellos me decían, reza tú, y yo te escucho. Bueno, rezo yo, tú me escuchas. Y rezaba el Padre Nuestro y el Ave María, listo. Y eso ya todos los días, hasta que al fin esta persona terminaba rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Como ya estaba ahí encaminada, entonces ahora venía con un poquito más. Rezamos el credo, el ángel luz, y así hasta rezar el rosario. Y luego, alimentémonos de la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la lectura de hoy. La primera lectura, el Salmo, la segunda lectura. Al inicio están un poquito medio desanimados, pero poco a poco uno se les va encaminando. Y luego, ya sabemos orar, ya sabemos rezar el rosario, tenemos que acercarnos a los sacramentos, y depende que el sacramento a esta persona le esté faltando, así poco a poco les he ido encaminando. Y es así como el Señor me ha dado la oportunidad de encaminarles a muchos. Y luego también en la palabra de Dios, lo más importante. Para amar a Dios hay que conocerle, y para conocerle hay que leer la palabra de Dios. Porque si nosotros queremos, decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. A veces solo a Jesús conocemos de la boca para afuera, pero en nuestro corazón no hay nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, es la semilla del reino de los cielos. Entonces esa semilla hay que sembrar en los corazones de todos. Y obviamente Dios sabe cuándo y cuándo, dónde y cómo brota el fruto. Entonces escuchen cómo dice Tito capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Amonestadles que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres, pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y de placeres, viviendo en malicia y aborrecibles, y odiándonos unos a otros. Entonces, cuando esto vemos en el mundo, a veces nosotros nos sorprendemos. Oh, cuánto odio hay en el mundo, cuánto esto. Pero si no hacemos nada, mis hermanos, y vemos eso, y bueno, vemos en el mundo por la televisión, y estamos ahí sentados quejándonos y quejándonos. Más en la familia de nosotros, en nuestro hogar, suceden cosas parecidas. ¿Y qué hacemos para resolver eso? No hacemos mucho. O si no, le decimos, oh, tú esto y esto y esto y esto, tú no tienes salvación. Pero si tú y yo antes, dice la palabra de Dios, Tito 3:3, nosotros también, escuchen cómo dice Tito 3:3, pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda clase de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles, y odiándonos unos a otros. Y cuando vemos eso en el mundo, decimos, oh, wow. Pero si eso sucede en nuestra propia familia, muchas de estas cosas. ¿Acaso en la familia no hay discordias? ¿Acaso en la familia no hay odio? ¿Acaso en la familia no hay personas que viven con desenfrenos, con libertinaje? ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, ¿qué hacemos? Dígame aquí, que no escuche nadie, que no escuche nadie. A ver, ¿qué hacemos nosotros por la familia? ¿Oramos por ellos? ¿Les predicamos la palabra de Dios? ¿Sabía una cosa? Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice que es pecado no orar por otra persona y no enseñarle el camino recto, el camino correcto.
Porque a veces nos quedamos de espectadores. Oh, en mi familia hay esto, o en mi círculo de influencias, en mi comunidad hay esto. Pero a ver, ¿tú qué haces? ¿Y yo qué hago por ellos? Si estamos encaminados en el camino del Señor, sembremos la semilla, presentémosles la palabra del Señor, prediquémosles, a la vez oremos, porque la predicación sin oración no tiene mucho efecto, tiene que haber oración y predicación, y ya Dios hará su obra en el momento que Él crea conveniente. Entonces hoy la palabra del Señor nos enseña a que seamos nosotros fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo, que le seamos fieles a Él. Escuchen como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Cada uno de nosotros somos administradores de nuestra propia vida y le tenemos que dar cuenta a Dios. Lo primero que se pide de un administrador es que sea fiel a Jesucristo, que no se vaya en pos de otros dioses, que no ponga su corazón en los hombres, sino en Cristo, porque dice Jeremías 17:5, maldito el que confía en un hombre y aparta su corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre ser fieles a Dios. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgados por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que a mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. El juez de todos es el Señor y nosotros no somos jueces porque hay muchas personas que siempre están diciendo esto. Este va directo al cielo o este va directo al infierno. Nosotros no somos jueces. Solamente Dios sabe a dónde va. Lo que debemos de hacer, sembrar la semilla del reino de los cielos en los corazones de nuestros seres queridos, de nuestra familia, y orar por ellos. El compartir de la palabra del Señor con la oración, muy importante. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, mantente firme en la gracia de Cristo. En la gracia de Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, mantente firme en la gracia de Cristo Jesús. Cuando ustedes y yo estamos en gracia de Dios, participamos de los sacramentos, participamos de la Santa Eucaristía. Cuando estamos en gracia de Dios y a través de su gracia hemos renacido de nuevo, dice allá en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, que el maligno no puede tocar a nadie que esté en gracia de Dios. A nadie. Por eso ustedes y yo procuremos siempre estar en gracia de Dios. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Aquí está hablando de la tradición, de la sucesión apostólica. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Cuando nosotros ya hacemos la confirmación, cuando recibimos ya el Espíritu Santo a su plenitud, a través de la imposición de las manos, como nos dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 8 del versículo 17 al 18, que a través de la imposición de las manos, en este caso del obispo, se recibe el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos hemos recibido el Espíritu Santo, somos ya soldados de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie se edifica a la milicia. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida. Si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona, sino ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja
es el primero que tiene pues y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. ¿Entiende lo que quiero decirte? Pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí nos habla acerca de nosotros, servidores, que tenemos que serle siempre fieles a Jesucristo. Y una vez que hayamos hecho todo lo que el Señor nos mande, cuando hayamos sembrado la palabra de Dios en muchos corazones, cuando hayamos orado por todas las personas, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por el mundo entero, y les hayamos compartido la palabra de Dios, no tenemos que nunca creernos la gran cosa, sino decir, como dice allá en Lucas 17:10, el Evangelio de hoy: pobre siervo soy, o siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Hay mucho que hacer, mis amados hermanos y hermanas, así que ánimo, vamos a pedirle al Señor que podamos nosotros seguirnos alimentando de la palabra de Dios y seguirla compartiendo, como dice allá en 2 Corintios capítulo 4 versículo del 1 al 2, sin desanimarnos, sin falsa vergüenza, sin desvirtuar la palabra de Dios y sin rodeos. La palabra de Dios se ha de predicar tal, se ha de compartir tal y como es, como palabra de Dios, que es viva y eficaz, dicen Hebreos 4:12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistírsela. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación, de la reflexión del Evangelio del día de hoy, martes 12 de noviembre del 2024. Les envío un abrazo para cada uno de ustedes. Les quiero mucho. Les invito a que le den me gusta, denle suscribir, denle suscribir al canal, denle compartir. Como dice allá en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de mí, de nosotros, de todo el mundo, ante nuestro Señor Jesucristo, y que Él dé a cada quien, como dice allá en 1 Juan 5:14, según su santa voluntad. Amén.